Buenas, buenos días, amados. Bueno, hoy estoy de nuevo con un tema que me apasiona muchísimo y creo que es digamos que es la columna vertebral de la vida cristiana, que es el nuevo nacimiento. En Juan 3 vemos que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, y él era un sacerdote muy sabio y se sabía toda la ley y seguía a Jesús, pero los fariseos no seguían a Jesús. Pero este hombre, todo lo que Jesús enseñaba le tocaba su vida, entonces él seguía a Jesús y tenía temor de lo que hablaran de él, entonces se fue de noche a buscarlo a su casa y le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús está hablando aquí del reino de Dios. Hemos oído muchas veces hablar del reino. Hay muchos reinos sobre la tierra. Reyes que vienen, que van, que mueren, ¿sí? Hay reinados. Pero este es un reino diferente porque es el reino de Dios, ¿sí? Es un reino espiritual, es un reino. Jesús decía que su reino no era de este mundo. Entonces Él vino a mostrarnos el reino de Dios, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que no podemos ver el reino de Dios con nuestros ojos naturales. Tenemos que ver el reino de Dios con ojos espirituales. Pero ¿qué pasa? Que nuestros ojos espirituales están cerrados, ¿cierto? Y eso lo vemos a través de toda la Biblia, de la palabra de Dios. Algo pasó en el libro de Génesis, que los ojos espirituales del hombre se cerraron cuando él escogió el camino de seguir otra voz que no era la voz de Dios, como les había hablado ya en otra oportunidad. Entonces, Jesús le está diciendo a Nicodemo que para ver, o sea, para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Una cosa es, todos los que estamos aquí en la tierra hemos sido engendrados en lo natural, ¿cierto? Por tu papá, tu mamá, yo también. Todos tenemos un papá y una mamá. Y resulta que Jesús no está hablando de ese nacimiento. Él está hablando a gente que ya ha nacido, que está en la tierra, pero que quieren ver el reino de Dios. Entonces Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo vamos a nacer de nuevo? Y Jesús le dice: hay que nacer del agua y del Espíritu. Más adelante dice también, en la palabra dice que en Juan dice que somos engendrados, no creados, y que fuimos engendrados por Dios. Somos hijos de Dios, engendrados, ¿sí? Por la voluntad de Dios. Miren, muchos de nosotros, y no la gran mayoría de los hombres que estamos en la tierra, no vinimos al mundo por la voluntad de nuestros padres. Muchos fuimos hijos por equivocación, por error, porque nuestros padres no se cuidaron. Bueno, por mil razones, sí, vinimos a este mundo, pero lo único seguro es que sí fue la voluntad de Dios que viniéramos a este mundo. Eso es lo único seguro, si no, no estaríamos acá. Está comprobado científicamente que hay un momento en las primeras 48 horas de formarse una vida en el vientre de una madre, que han hecho investigaciones y se ha visto que hay una pequeña luz, como una chispa de vida que entra a ese cuerpo, que está apenas formándose, está calientico, 48 horas, y se han visto la luz que penetra, ¿sí? Esa es la vida de Dios.
Mucha gente planifica tener embarazos, tener hijos, pero nunca pasa. Pasa cuando Dios quiere y punto. Dios siempre tiene la última palabra. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, antes de nacer de nuevos, estábamos en la oscuridad. Miren, yo recuerdo muy bien, antes de venir a Cristo, que yo tenía inquietud por leer la Biblia porque veía que había gente que la leía. Yo no sabía para qué era, no sabía exactamente qué era lo que había escrito allí. En mi casa nunca hubo Biblia ni nada. Y yo cogía la Biblia y yo la leía y yo no entendía nada. O sea, era un lenguaje escrito que no lo entendía, no podía comprenderlo. Pero después de que me predicaron el Evangelio, que conocí a Cristo y lo recibí como mi Señor, volví a coger la Biblia y entonces comencé a entender. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz, ¿sí? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Él vino a traer luz en la oscuridad. Él dice en su palabra, cuando fue profetizado a través del profeta Isaías, que Él vendría a abrir los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos. Pero en realidad Él no estaba hablando de que Él iba a abrir estos ojos naturales, sino que iba a abrir los ojos del Espíritu de todos los hombres, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó conmigo? Que cuando yo oí el Evangelio, creí en mi corazón que Jesús resucitó de los muertos, que Él era el Hijo de Dios y que fue a la cruz por mí. Mis ojos espirituales fueron abiertos. ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo moró. Inmediatamente entró dentro de mí, me trajo la luz, que es Cristo, y Él empezó a morar en mí. Entonces, ya después, cuando comencé a leer la Biblia de nuevo, ya podía entender. No entendía todo. Pero hoy en día, después de muchos años, más o menos unos casi 30 años, o sea, puedo entender muchísimo más, puedo ver cosas más profundas, ¿sí? Que Dios me las ha ido revelando porque Él empieza a poner a destapar un velo y te trae una revelación y a través de esa revelación Él te abre otro velo y te da otra revelación. La Biblia es un libro de velos, de capas y está llena de códigos. ¿Sí? Entonces, muchos ven una capa, ¿sí? Lo que leemos en lo natural son historias. Si tú lo lees solo con tus ojos naturales, cuando tú lees la Biblia, tú vas a empezar a leer y ves historias, como la historia de cualquier persona en las noticias o de un amigo o algo. Pero, pero una persona que tiene los ojos espirituales abiertos, perdón, entiende que está debajo de lo que está escrito en la historia. Entiende un mensaje que está escondido, ¿sí? Y que es solamente de Dios revelártelo. Por eso la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque yo hoy leo este pasaje y Dios me habla de algo, pero lo vuelvo a leer en un año y me está hablando de algo muy diferente. ¿Por qué? Porque Dios es multidimensional. Él nos puede mostrar su verdad desde muchos ángulos, ¿cierto? Entonces, el hecho de que de pronto no tengas una revelación todavía, no quiere decir que no sea verdad, sino que simplemente todavía no tienes la capacidad espiritual o Dios no ha quitado velos o capas de tus ojos espirituales para que puedas ir más profundo. Eh, por eso Jesús dijo que para ver el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Entonces todos tenemos ese hombre espiritual dentro de nosotros que está dormido, está ciego, sus ojos están cerrados, sus oídos también están cerrados. Pero cuando Jesús entra dentro de nosotros, acuérdense que ya habíamos hablado de la voz, que dice que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Entonces cuando tú oyes la voz de Jesús y tú lo sigues, Él entra a morar en tu corazón por tu voluntad.
porque tú decidiste creer en Él por fe. Él entra en tu corazón y en ese momento Él empieza a quitar ese velo que tienes en tus ojos espirituales para que puedas ver la verdad, para que puedas ver el reino. La Biblia no dice específicamente que los ojos fueron cerrados, pero podemos ver a lo largo de la Biblia que muchas veces se repite que los oídos de los ojos de los ciegos serán abiertos, y también Jesús decía, el que tiene ojos para ver, vea, y el que tiene oídos para oír, oiga lo que tengo que decir. Y también habla cuando dice que el reino de los cielos es revelado a aquellos que son como niños, ¿sí? Y que a Él ha escogido Dios a aquellas personas que son como niños para revelarles los secretos del reino. También habían los discípulos le preguntaban a Jesús que Él por qué hablaba en parábolas. Y decía lo mismo, que Él, para que los que no quieran oír, no entiendan, ¿sí? Sino para aquellos que tienen fe puedan entender, porque el reino de los cielos es revelado a aquellos que desean tener una relación con Dios. Entonces, estos misterios que están en la palabra son misterios que Dios va a ir revelándote a medida en que tú estés expuesto a la luz. ¿Qué es la luz? La luz es Cristo. Miren, es lo mismo que cuando venimos a revelar una foto. Bueno, yo no sé cómo se revelan ahora, pero me acuerdo que antes, si todavía tienes fotos en esas tiritas transparentes que se llaman negativos, tú tienes el negativo en tu corazón, pero necesitas la luz, ¿sí? Necesitas que la luz sea expuesta a través del diafragma. El diafragma es tu corazón. Tu corazón tiene que estar abierto para que la luz que es Cristo pueda iluminar ese diseño perfecto que Él tiene en tu corazón y tú puedas saber exactamente quién eres, cómo eres, para qué te creó Dios, cuáles son las cosas el plan que Él tiene para ti en tu vida, para que lo conozcas a Él más y más, ¿cierto? Jesús es nuestro modelo. Pero no es un modelo que se copia simplemente imitándolo en lo natural, sino invitando a esa luz, exponiéndonos a Él, a la luz, para que Él sea revelado en nuestro corazón. De esa manera nos vamos a ir pareciendo cada vez más a Él. Entonces, cuando nuestros ojos espirituales están abiertos, ahí es cuando tenemos visiones, ¿cierto? Que Dios nos revela visiones, nos enseña el mundo sobrenatural. Podemos con los oídos espirituales escuchar palabra de conocimiento, palabra profética, palabra de sabiduría. Podemos escuchar la voz de Dios que nos habla y que nos revela. Podemos ir al cielo. El Espíritu Santo es el ancla que Dios puso en nuestro corazón para mantenernos atados a Él, para mantenernos atados al cielo. El Espíritu Santo nos lleva sobrenaturalmente al cielo. Yo he estado muchas veces y he conocido lugares celestiales que yo sé que no son de este mundo por los colores, por lo que he visto. Sé que no está ahí. Con tus ojos espirituales puedes ver los ángeles, ¿sí? Puedes escuchar la voz de Dios. Ese es tu hombre espiritual y que tenemos que estar dispuestos a exponer a Cristo para que Él nos alumbre y nos vaya mostrando el camino. Bueno, eso es por hoy. Seguiremos hablando en otra oportunidad. Que Dios te bendiga.